Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la entrevista y los tipos de entrevista. Pero primeramente vamos a comenzar con una frase célebre de la educación. Es el arte del maestro despertar la curiosidad en la expresión creativa del conocimiento. Albert Einstein. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la entrevista y cuáles son los tipos de entrevista. Aquí tenemos la entrevista personal, la entrevista grupal, la entrevista abierta, la entrevista estructurada, la semiestructurada, la entrevista en línea, la entrevista mixta, la entrevista telefónica y la entrevista personal. Ahora vamos a hablar de lo que es la entrevista. La entrevista es un diálogo que está entablado entre dos o más personas, en la cual el investigador es aquella persona que formula las preguntas y el entrevistado es la persona que responde. A continuación voy a realizar un ejemplo. Muy buenas noches, señor Samuel. ¿Cómo le ha afectado la pandemia en su economía? Bueno, señorita, respondiendo a su pregunta, a mí me ha afectado mucho lo que es en la economía por motivos que yo trabajo y no me alcanza el dinero porque las cosas han sido caras, los medios de transporte no ha habido, me ha tocado fletar carros, entonces sí me ha afectado bastante en la economía. Entonces la que no existía mucha afluencia de dónde comprar, entonces los productos eran más caros. Entonces, en verdad, la economía en mi familia sí me ha afectado. Muchas gracias, señor Samuel. También la entrevista es un instrumento técnico de gran utilidad que nos sirve dentro de una investigación cualitativa para recabar los datos. También las ventajas que tiene la entrevista es el acceso a información, también hay la amplia explicación, el lugar y el momento, también se puede cubrir lo que son los temas. Y las desventajas es demasiada información, respuestas falsas, demasiado tiempo, limitaciones en el lenguaje, también el exceso de las preguntas. También ahora vamos a hablar de la entrevista personal. La entrevista personal es la prueba que más se utiliza en los procesos de selección, en la cual esto tiene más peso de concentración. El objetivo de la entrevista personal es que nos permite ver nuestro perfil profesional, ya sea de trabajo o de algún tipo de investigación. Y también nos permite personalizar de un tema adecuado o también para un puesto de trabajo ofertado. Ahora vamos a hablar de la entrevista grupal. La entrevista grupal es un método también de recolección de datos en la cual participan dos o más personas. También esta entrevista de grupo también es muy utilizada en cualquier tipo de investigación cualitativa, por ejemplo, a través de los foros de discusión o grupos focales dentro de una comunidad educativa o dentro de una comunidad social. La entrevista abierta. La entrevista abierta es una técnica cualitativa de la investigación en la cual se propicia una investigación no estructurada entre personas que entrevista y entre la persona que está siendo entrevistada, en la cual los encuestados describen fácilmente lo que está disponible en sus mentes. Por eso este tipo de entrevistas no muchas veces son factibles, porque las personas al momento de responder pueden responder de forma dándonos información falsa que no sea verídica. Entrevista estructurada. La entrevista estructurada, esta se centra en la precisión de las diferentes respuestas. Gracias a esta se puede recopilar lo que son los datos extremadamente organizados. Cada encuestado tiene diferentes respuestas a la misma estructura de preguntas. Las respuestas obtenidas pueden ser analizadas colectivamente. Entrevista semiestructurada. La entrevista semiestructurada es un tipo de entrevista en la cual el investigador tiene un esquema fijo de preguntas para todos los candidatos, que también hay otras ciertas preguntas muy específicas
en la cual estas se realizan únicamente a una o varios candidatos, es decir, todas las personas tendrán que responder a unas preguntas más comunes. Entrevista en línea. La entrevista en línea es un método de investigación en línea. Esta generalmente se realiza a un entrevistado y muchos entrevistadores, como en el caso de los grupos de discusión. También tenemos la entrevista mixta. La entrevista mixta es en donde el entrevistador despliega una estrategia mixta, alternando preguntas estructuradas y con unas preguntas que son espontáneas. La entrevista telefónica. La entrevista telefónica es uno de los recursos más comunes en los procesos de selección laboral, ya que esto permite una entrevista sin necesidad de desplazamientos, en la cual el entrevistador busca aclarar dudas para conocer más sobre el perfil profesional del entrevistado y lo que puede aportar. La entrevista de panel son aquellas que incluyen más de 2 personas durante el evento. Existen 2 formas de este tipo de entrevistas. Primero, con reclutador. Se entrevista con varios candidatos a un candidato, con varios miembros. Y muchas gracias. Debido a que está lloviendo aquí en mi sector, no hemos podido hacer el video al aire libre, pero los hemos hecho con material reciclado. Y muchas gracias.